En este video quiero hablar acerca de un tema muy importante, que son los splines. Seguramente has escuchado hablar de esa palabra y sabrás, si has utilizado algún programa de diseño, que esa herramienta nos permite hacer curvas. Si vieron los videos anteriores, hablamos acerca de cómo en la computadora tienes que expresar las figuras, las líneas, los círculos, las formas, de una forma matemática poderosa y flexible, mediante la cual no solo puedas explicarlo con exactitud y puedas replicarlo también con exactitud, sino que también puedas modificarlo flexiblemente y de una forma poderosa para el diseño. El problema viene cuando nos damos cuenta de que sí, existen ecuaciones y ecuaciones paramétricas que nos pueden explicar la línea, el rectángulo, el círculo, todas las figuras que comúnmente ya conocemos y que en la geometría general o la geometría básica puede explicar de una forma muy sencilla. De hecho, todos en la escuela alguna vez conocimos la ecuación de la línea, del círculo. Es más, las representaciones paramétricas son también relativamente sencillas a partir de esas ecuaciones y de esas expresiones matemáticas. El problema viene cuando te tienes que separar de esas figuras originales, cuando ya no se tratan de círculos, ni de arcos, ni de elipses, ni de parábolas, ni hipérbolas, sino se trata de curvas libres, curvas que se pueden dar a lo mejor con un trazo más emocional, más hacia la sensibilidad orgánica que podemos tener como seres humanos. Ahí es donde viene el problema de representarlos y necesitamos un modelo matemático que lo explique de una forma poderosa. Durante los años se empezaron a buscar métodos para explicar las curvas y poderlas reproducir y poder tener alguna herramienta que construyera una curva de la forma más eficientemente posible. Porque seguramente encontrarás ecuaciones larguísimas que expliquen una curva, pero si tú empiezas a atacar a la computadora con tantos datos y con ecuaciones tan complejas, el manejo de esos elementos, su modificación y el trasladarlos para diferentes resultados va a generarle problemas tanto a tu diseño como al rendimiento de la computadora. Por lo tanto, se empezaron a buscar métodos para lograr explicar una curva libre. Entre todos estos métodos se logró un método que se llama la curva Bézier o el método Bézier. Seguramente has escuchado de la curva Bézier porque es la curva que originalmente Illustrator utiliza en su herramienta de pluma. De hecho, si tú buscas Bézier en Google, vas a encontrar muchos ejemplos basados en Illustrator. Ahora, una vez que se descubre la curva Bézier, que funciona a partir de puntos que tú vas asignando, se dan cuenta de que esta curva no es lo totalmente flexible para poder trabajar con ella y obtener mejores resultados. Entonces se empiezan a inventar nuevos modelos matemáticos a partir de la curva Bézier. Ahora, se fue avanzando y llegamos, después de varios cambios y varios avances, por así decirlo, matemáticos, a una curva que se llama NURBS, Non-Uniform Rational B-Spline. Una vez que se explica la curva Bézier, se inventa el B-Spline, ¿no? Que está basado originalmente en los estudios que se hicieron para la curva Bézier. Llegamos al B-Spline, pero el B-Spline todavía no es lo suficientemente poderoso. Se evoluciona y logramos el NURBS, la Non-Uniform Rational B-Spline. Dice B-Spline porque está basado en la B-Spline y está basado en la Bézier y por eso dice B-Spline. Non-uniform se refiere a que no es uniforme y al no ser uniforme nos da una libertad creativa a la hora de trabajar y modificarla, lo cual la hace tanto muy buena en su explicación matemática, con un modelo matemático correcto, sencillo, simplificado, sin llegar a ecuaciones enormes, y también nos permite trabajar de una forma más orgánica, más libre, más sensible. Ahí es donde muchas personas recaen en el utilizar los NURBS. Los NURBS muchas veces se confunden con objetos tridimensionales, pero eso es porque no está muy claro
que todas las líneas, todos los círculos que originalmente construiste desde antes, todos esos splines, son NURBS. También son NURBS, aunque no sean tridimensionales, aunque no sean superficies, también son NURBS. Y a partir de ellos se construyen las superficies. Si tú quieres conocer más acerca de los NURBS, te recomiendo mucho este libro, se llama The NURBS Book. The NURBS Book es un gran libro que empieza desde la creación de una ecuación paramétrica, para que lo entiendas, y después va haciendo toda una demostración matemática de lo que es construir pues, un modelo con NURBS. Y pasas de la Bézier a la B-spline y después al NURBS, ¿no? Me encanta, es un gran libro que si tú tienes un interés matemático de conocer los principios que se utilizaron para lograr las curvas NURBS, te va a ayudar mucho. Lo puedes comprar en Amazon. Se los quería aclarar por lo siguiente. Este modelo matemático del Non-Uniform Rational B-spline, el NURBS, no es cualquier cosa. Es algo que ha construido un conjunto de matemáticos, de personas físicos que se han encargado de investigar. Este libro es un compendio de las investigaciones que se han hecho. Hay muy pocos libros que hablen con tanta flexibilidad del NURBS. Y te lo quería aclarar también porque esto es pura matemática y el spline es una matemática que muchas veces es difícil de entender, pero yo voy a tratar en esta última sección de mostrarte básicamente cómo construir un spline y cuáles son sus valores más fundamentales. En un libro como este vas a encontrar que te van a hablar de la primera, la segunda derivada, que te van a hablar de la parametrización, de por qué hay que poner el NURBS con cierta cantidad de grados y qué pasa cuando la derivas y por qué obtienes esto y por qué pasamos de la Ration a la B-spline, pero no te lo van a decir en una forma tan creativa, tan dada al diseño, porque esto es matemática y es poderoso y lo vas a entender. Pero esa es una razón por la cual mucha gente no ha conocido muy bien los splines. La palabra spline, porque ya sabemos de dónde viene Non-Uniform Rational, la palabra spline viene de unas tiras de madera que eran dobladas para hacer los cascos de los barcos. Esas tiras las doblaban, las ponían sobre unos metales y hacían que quedaran como la forma del barco. Todos hemos visto que el casco de un barco pues, es más o menos así y es de madera. Entonces las doblaban para que tuvieran esta forma y de ahí viene la denominación de un spline. También por algunas reglas que se utilizaban en el dibujo técnico que también se denominaban splines y que te permitían obtener diferentes curvas. Aquel que haya dibujado a mano y haya utilizado un spline lo recordará. Son unos como, ahorita no tengo uno, pero son unas reglas que eran deformables y podías obtener una curva totalmente accesible sin que se notara la diferencia porque no la estabas construyendo con diferentes curvas, sino tú construías la curva al doblarla. De ahí viene el término spline. Ahora, podrás ver en nuestros tutoriales con profundidad cómo construir un spline en cada uno de los programas que lo manejan. Aun cuando es igual en todos los programas, la matemática, a veces el trabajar con ellas varían un poco, ¿no? Y para este ejemplo que te voy a hacer, voy a usar la herramienta más poderosa para trabajar con splines y con NURBS, que es Rhinoceros 5 o Rhinoceros 5. Este programa es excelente, es yo podría decir, el programa más accesible para trabajar con NURBS y con splines, el más, no quisiera decir el más poderoso porque hay programas como CATIA, Alias, que también trabajan con NURBS y que también tienen un gran poder y una gran flexibilidad, pero la verdad es que Rhino yo creo que es la plataforma más accesible para aquel que busca aprender y trabajar de forma poderosa. Voy a dibujar para ustedes dos tipos de splines. El spline, ¿cómo se dibuja? Sabemos que matemáticamente existe un modelo que nos permite entenderlo y nos permite mostrarlo sobre una pantalla. Pero ¿cómo lo trazo? ¿Cómo lo expreso? Yo sé que la computadora va a hacer la ecuación matemática, pero ¿cómo lo expreso en un programa de diseño? Bueno, es relativamente fácil. La NURBS
debe de estar construida de alguna forma. Así como el círculo está basado en su centro y se dibuja pues básicamente la distancia del radio a todos los puntos, que debe ser siempre la misma, así va a tener una forma de dibujarse aquí. La forma de dibujarla es bastante, ¿cómo decirlo?, accesible, sensible, y mucha gente le molesta porque no entiende que tiene que tener cuidado a la hora de trazar el spline. Mucha gente abandona el spline simplemente porque se refieren a ella como una curva que no puede expresar correctamente las cosas. Y miren, vamos a ver. Vamos a seleccionar aquí un spline. Y miren, vamos a ir poniendo unos puntos. Y estos puntos, si tú los notas, están afuera de la curva. Vamos a dar aquí clic derecho. Vamos a ponerle mostrar los puntos. Y verás que los puntos están afuera de la curva. Hay otra forma de expresar el spline, y es a partir de un spline que tiene los puntos encima de la curva. Si los notan aquí, ahí está, clic derecho. Y le voy a pedir al programa que me muestre los puntos. Si ustedes lo notan, en un spline los puntos están por fuera y en otro están por dentro. Yo puedo seleccionar estos puntos y con toda la libertad cambiar el spline y darle una diferente sensibilidad. ¿Ya lo vieron? Ahora, ¿cuál sería la cuestión en tener los puntos afuera y tener los puntos encima de la curva? Bueno, al momento de trabajar en 3D, una forma más poderosa es tener los puntos afuera de la curva. Nos permite trabajar de una forma más dinámica. De hecho, las superficies NURBS nos van a permitir prácticamente solo trabajar con puntos fuera de la curva. Entonces es una forma más poderosa trabajar con este tipo de spline que tiene los puntos de control por fuera. La otra forma de trabajar también es accesible y es utilizable, pero no se suele utilizar mucho. Para hacer cambios dinámicos es más utilizada este tipo de spline. Tú verás que dependiendo del programa, pues bueno, lo notarás, ¿no? Hay algo importante que quisiera aclarar acerca del spline. El spline, al tener los puntos de control gobiernan el spline. Lo gobiernan de forma distinta. Si te das cuenta, es más notorio el cambio en el spline de abajo. Eso es porque es otro tipo de spline. Aun cuando tú puedes observar los dos splines de la misma forma. Miren, puedo seleccionar estos dos splines y pedirle que ambos dos se vean así, con el mismo tipo de spline. O sea, son traducibles entre ellas. Por lo tanto, tú puedes dibujar de un modo y utilizar otro. Ahora, hay un tercer spline y es el más conocido por todos, es la curva Bézier. El problema de la curva Bézier es que no te va a dar la flexibilidad que tú quisieras. Por lo tanto, en cualquier programa de diseño vas a notar que siempre te recomiendan estas dos splines. La primera es el spline de puntos de control y la segunda de interpolación. Te invito a checar el resto de los videos para que conozcas más acerca de los splines, conozcas cómo trabajar con ellos, estrategias para diseñar y sobre todo te vuelvas amo y señor de las curvas. Te invito a que sigas viendo los videos, suscríbete a nuestro canal. Si tú quieres adquirir algún producto con nosotros, claro que puedes hacerlo. Somos la mejor opción para la adquisición de equipos especializados en el diseño. Si tú quieres aprender, puedes ver nuestros tutoriales. Tenemos workshops, tenemos cursos que te ayudarán a lograr todas esas metas que tú tienes como diseñador industrial, como arquitecto, como diseñador gráfico y que, pues bueno, están a tu alcance. Te invito a que lo sigas checando y bueno, estamos para ayudarte.